Me faltaron un par de diapositivas de los temas que quería tratar el día de ayer y muy propicio porque veo que me antecedió la CIECA en una presentación con el licenciado Espinosa y creo que hay una perspectiva del desarrollo económico que tiene que ver con las migraciones que no podría yo dejar de aprovechar esta oportunidad para hacerlo notar en términos de un balance, porque al final de cuentas yo pienso que ustedes son funcionarios que tienen bajo su responsabilidad tomar decisiones en distintos niveles y tener una perspectiva integral del proceso de las migraciones es muy importante para ubicar cada decisión en un contexto más amplio. Para la comprensión de las migraciones, ayer ya vimos que no es suficiente conocer datos, que los datos son débiles, que tienen muchas inconsistencias y que por consecuencia las decisiones que se toman en distintas dependencias de gobierno están sujetas no solo a presupuestos, sino están presionadas sistemáticamente por las demandas que generan los contextos de donde salen, por donde transitan o a donde llegan las personas migrantes. Y en ese sentido, bueno, entonces muy rápido quiero ver algo que nosotros denominamos o tiene que ver con las tensiones que existen entre migración y el tema del desarrollo. Y aquí quisiera empezar entonces con esta fotografía que fue tomada en Totonicapán por un colega de INCEDES, el doctor Jacobo Dardó, y que nos muestra o nos intenta presentar un tema de discusión. Para empezar y ubicarnos otra vez en esta discusión de las migraciones, viene ahí una pregunta: ¿por qué la diferencia? ¿Qué hay ahí y por qué la diferencia? A ver, se aceptan contribuciones que miran, que observan, ¿sí? Es correcto. La diferencia sustantiva que hoy ha modificado el paisaje rural de todo el país es esa. La casa de construcción de cemento con techo de, ¿cómo se llama? Losa, es una casa generada con recursos provenientes del exterior que conocemos como remesas familiares. La casa de abajo es una casa de una familia que todavía no ha emigrado. De ese tamaño y de esa envergadura es lo que objetivamente se presenta en cotidiano para las familias en las comunidades rurales. La primera casa seguramente fue construida en los primeros 5 años después de una emigración exitosa. La segunda, en ella viven muchas personas que viven en el deseo, deseando siempre tener la casa de la vecindad. Y esos contrastes profundos son los que hoy día están modificando las relaciones al interior de las pequeñas comunidades rurales de todo el país, generando un proceso de estratificación social y de diferenciación social notable, que podría ser el surgimiento también, la base del surgimiento de nuevas élites de poder que concentran no solamente recursos económicos, sino poder político, dependiendo si ya son personas que están participando en la vida política comunitaria. ¿Cómo concentran poder económico? Pues ayer hacían la pregunta: ¿de dónde sale el dinero? Sale de la venta, en algunos casos, de los terrenos de los comunitarios, que son compradas por quien tienen dinero localmente, que pueden ser migrantes viejos que han ido desde hace tiempo a Estados Unidos o actores no emergentes en las economías locales, como sería el caso de los coyotes, o personas vinculadas al coyotaje, a los servicios o al tráfico ilícito de personas. Entonces, hay diferencias en todo el país.
esta gráfica, esta fotografía es muy ilustrativa. Si nosotros ubicamos esta gráfica en el occidente de Guatemala, es lo que acabamos de platicar. Si la ubicamos en comunidades rurales del oriente de Guatemala, que la historia, la composición social de sus asentamientos humanos es diferente. Con frecuencia encontramos casas muy amplias con materiales y estructuras diferentes, notablemente distintas, y la diferencia entonces es que la casa grande es la casa del hijo que se fue hace 25, 30 años a Estados Unidos, en la década de los años 70, cuando empezaron las migraciones a ese país, y la de abajo es la casa de los padres que se las están cuidando. Eso muestra también cómo hay una modificación de las relaciones intrafamiliares en torno al manejo y uso de los recursos monetarios o financieros que son las remesas. El señor que vive abajo, la familia de abajo pueden ser abuelitos o bisabuelos de familias extendidas. Hemos hecho varios estudios en comunidades de origen en el oriente de Guatemala y con mucha frecuencia encontramos familias muy numerosas de 10 hijos para arriba, de los cuales de 10 tienen 8 en Estados Unidos. Se quedaron 2 hijas para cuidar a los abuelos, a los padres, mujeres, ¿verdad? Y en ese sentido, las casas proliferan, se multiplican en estas comunidades metidas en las montañas de Chiquimula, de Zacapa, del Progreso, de Jutiapa, de Jalapa, y modificando el paisaje rural, ¿verdad? Porque hay un cambio notable en todos los elementos del uso del espacio, materiales constructivos, etcétera, diseños. Y algo muy importante, cuando uno hace el conteo de las viviendas en esas pequeñas localidades, con mucha frecuencia encuentra proporciones de arriba del 50% de casas deshabitadas, casas vacías en donde no hay nadie más que la ilusión de la espera del hijo o la hija que tiene que volver algún día. Muy bien, las remesas entonces son salarios generados en el exterior por trabajadores centroamericanos que se insertan en mercados laborales externos y remiten de manera sistemática cantidades variables para el sostenimiento familiar. Lo importante de todo lo que les acabo de decir es un concepto largo, pero quisiera que quedara muy instituida en su memoria la idea de que son salarios devengados con el trabajo o por el trabajo que se genera en el exterior, un trabajo expatriado, y que por consecuencia los salarios no son recursos sobre los cuales se puede intervenir desde afuera para generar disposiciones administrativas, por ejemplo, que piensen en su utilización como parte de los recursos que se destinen para el desarrollo. En algunos países esto ha sido un motivo de un muy importante debate, porque en reuniones, por ejemplo, con las comunidades migrantes organizadas mexicanas, hace algunos años tuve la oportunidad de escuchar a un líder muy importante de los mexicanos y decía, palabras más, palabras menos, que ellos por cuenta propia habían tenido que salir de su país para ir a trabajar porque en su país no había el empleo, que con ese esfuerzo habían logrado mejoras en la vida de sus familias, que ese esfuerzo y ese sacrificio había ocurrido porque las circunstancias del contexto nacional no lo permitían como un derecho, el derecho al desarrollo, y que entonces era algo muy fuerte encima pedirle a las comunidades migrantes hacerse cargo del desarrollo que corresponde a los estados, que es responsabilidad del Estado. Y en ese sentido yo quisiera
compartir también para su discusión con ustedes un concepto adicional. ¿Qué entendemos por Estado? Dependiendo del enfoque en materia política, yo quisiera decirles que nosotros en ICES promovemos que el Estado es la relación, la construcción del Estado es la relación entre sociedad y gobierno. El Estado somos todos, ¿verdad? Y el gobierno forma parte de ese conjunto que es el Estado, al igual que la propia sociedad. Y dentro de la sociedad estarían las organizaciones de sociedad civil y dentro del gobierno, por supuesto, los tres órganos de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estas tres instancias, estos grandes ámbitos de poder, generan disposiciones que tienen impacto en la vida y que además definen el rumbo de un país. Cuando nosotros queremos hablar entonces de política pública, desde el enfoque que promovemos, hablamos de las disposiciones que son tomadas a través o partiendo del trabajo de las instituciones del gobierno, en los tres órganos de gobierno, y se convierten en políticas de Estado cuando son consensuadas, concertadas con la sociedad y además asumen el carácter de ley que permite, en todo caso, la generación de recursos en el presupuesto general de la nación. No sé si me siguieron, pero eso va a servirnos para efectos de lo que voy a presentar el día de hoy. Vamos a pasar rapidito porque quiero que veamos esto, ¿verdad? Entonces, para algunos las migraciones responden a los balances de las y los migrantes sobre la situación económica y las ventajas comparativas que se pueden encontrar en los lugares de destino. En esos balances se realizan análisis en el seno de una familia, en una cena, balances objetivos como ese de las comparaciones con los niveles de vida de los vecinos, que los hijos llevan a la escuela, que tienen educación, salud, y subjetivos, la generación de ideas respecto del éxito de la migración, la perspectiva de futuro. Una combinación de estos dos asuntos o de estos dos procesos son las que al final intervienen en la toma de decisión. Hoy día, para entender las migraciones se ha avanzado muchísimo en la comprensión de su multicausalidad. No se habla de una causa, sino de una serie de factores que se combinan entre sí para efectos de la toma de decisión. Y esto es muy importante en materia de política pública, en materia de política de Estado o en disposiciones de gobierno, porque las instituciones tienen competencias acotadas, específicas y ámbitos de proyección muy claramente definidos en las leyes orgánicas. Eso es una ventaja porque es una especie de especialización del ámbito de competencia que define la actuación particular de las instituciones de gobierno, sea en el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial. Sin embargo, tiene la desventaja, porque no todo es perfecto, que esa especialidad y esa acotación también impide legalmente, de hecho, actuar o transitar a otras dimensiones de una problemática que pueden ser necesarias para el abordaje integral de los problemas. En ese sentido, entonces, es que es importante entender la complementariedad en las relaciones interinstitucionales. Lo que no puedo hacer porque la ley de mi institución no me lo permite, lo complemento, lo sumo con el esfuerzo de otra dependencia. Muy bien, sigamos. Antes de eso quisiera decir que en Centroamérica, para efectos de lo que estamos trabajando, de acuerdo con los informes del estado de la región en Centroamérica, podemos distinguir en el conjunto el desarrollo económico social
seguramente lo vieron hoy en la mañana, pero quisiera aportar este enfoque, que hay dos grandes grupos de países. En el primero encontramos a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde habita cerca del 80% del total de la población del Istmo y el 90% de las poblaciones excluidas de la región. En el segundo grupo encontramos a países como Belice, países periféricos a la región como Belice, Costa Rica, aquí me faltó Panamá, que son países menos poblados en términos generales, que están en un momento de la transición demográfica donde la fecundidad es menor. Nosotros estamos en 3.7 hijos por mujer en el país. Bueno, de nuevo con las estadísticas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una transición demográfica baja, estamos hablando de 1.5 a máximo 1.9 hijos por mujer. Entonces, Panamá es el país más fracturado de la región en sus zonas urbanas y rurales. El nivel de vida que hay en Panamá City, por ejemplo, es dramáticamente distinto y contrastante de lo que encontramos en las zonas rurales de Panamá, por ejemplo, como Chiriquí, que está colindante con la frontera de Costa Rica. Esto es digamos, como un panorama muy general. Sigamos. Entonces, volviendo al tema de las remesas, tomando en consideración que la mayor cantidad de personas migrantes hacia el norte salen de países del Triángulo Norte de Centroamérica, nosotros en la sistematización y en los acumulados hemos visto cómo las remesas familiares, que son salarios, ¿verdad?, han ido incrementándose de una manera sistemática y formando parte de la economía nacional y de la economía familiar en todos los países de la región. Entre el año 2005 y lo que va del 14 con los datos disponibles a la fecha, estamos hablando de ¿cuánto? Porque no miro desde aquí. 90 y qué? 94.721.55 millones de dólares en un periodo de 9 años. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué propuesta económica de desarrollo genera esa circulación de recursos o sustituye a las remesas de la manera eficaz y rápida que lo hace cuando la migración es exitosa? Si hoy decidiéramos hacer algo así grandísimo, ¿qué sería para sustituir esto? Esa es la pregunta clave que debería estar en el fondo de las decisiones de política económica y de desarrollo social de los países del área, y que tienen que ver más o menos con lo que ustedes están trabajando en función de que, aunque no son de CEGEPLAN o no son de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿o sí hay de aquí? ¿Hay aquí? No. Bueno, este es el contexto, con esto es con lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué sustituye para el caso de Guatemala el ingreso a las cuentas nacionales de 41.000 millones de dólares en 9 años? Con la diferencia que no va a las cuentas de algunos empresarios gigantes, capitales importantes del desarrollo del país, sino que se distribuye en todas las pequeñas familias y localidades en todo el territorio nacional. Esa es la pregunta y esa es la preocupación. Veamos. La que sigue. Esto es mucho más importante cuando tratamos de entender el comportamiento de esos recursos en torno al Producto Interno Bruto. Los países de la región, haciendo un seguimiento del 2000, 2005 y 2010, las remesas
han sido montos variables como proporciones del Producto Interno Bruto. En el año ya 2010, para el caso de Guatemala, cifras oficiales del Banco de Guatemala o de la Banca Central de los 3 países, nos reportaban para el caso de Guatemala el 10.2 del Producto Interno Bruto. En el caso de Honduras, el 22% del Producto Interno Bruto. Y en El Salvador, el 17.5. Hoy día ya sabemos, pero son cifras dispersas aún que no podemos registrar, que en el caso de Honduras es probable que esté llegando a ser el 35%. Y en el caso de El Salvador, entre el 22 y el 25%. En el caso de Guatemala, hay quienes, analistas, ya están mencionando que constituye cerca del 14% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad sustantiva en términos de las cuentas nacionales y del conjunto de la economía del país. Ahora bien, pasen sus ojos, por favor, al siguiente conjunto de columnas. Ahí registramos la proporción del gasto social en educación y salud como porcentaje del PIB total. En todos los casos, las remesas son superiores al gasto en políticas sociales y educativas. En los 3 países, y hay una diferencia extremadamente notable. Entonces, estos son los elementos que hay que tener en presente para la comprensión de la complejidad de estas migraciones y de las decisiones que a veces no podemos explicarnos, cómo familias invierten $8,000, cómo familias o jóvenes se van arriesgando la vida y la pierden a algunos de sus miembros o viven situaciones inimaginables. Esto es el contexto de fondo. Hoy día esos recursos importantes se han destinado, las remesas, a un proceso gradual, sucesivo y sistemático de privatización de servicios claves, como son la salud y la educación. Porque el incremento de esos servicios por la vía pública no tiene la respuesta en la magnitud de la necesidad y por eso se reflejan a un déficit en esos 2 campos, el gasto social y el gasto en salud. Hay más sanatorios privados, hay más colegios privados, ¿sí? Pero la educación cada vez más, o la salud, está lejos de ser un derecho pleno. Ahora, además, es accesible para quien tiene recursos que derivan de las migraciones. Entonces, sustituir eso en la economía familiar, en la macroeconomía y en la vida cotidiana de los centroamericanos en el corto plazo, significa requiere una disposición de fondo, de revisión de la política de desarrollo económico-social, porque no es suficiente el crecimiento, porque podemos entonces observar cifras que crecen desde el punto de vista económico y el problema sigue siendo las desigualdades, la exclusión y ese gran histórico problema de la distribución. Entonces hay dinero, pero no llega, y no llega tampoco a través del gasto social de manera suficiente como para afrontar, estamos hablando de temas claves y derechos fundamentales de las personas, salud y educación. Vamos. Yo aquí, como lo van a tener ustedes una copia de esto, la pueden examinar después. Simplemente decirles que aquí hay una descripción interesante que puede serles útil de la mecánica, quienes envían remesas, quienes reciben remesas y en qué se utilizan esas remesas. En la última columna podrán observar que la prioridad 1 es alimentación, la que es seguida de vestimenta, transporte y otros, ¿verdad?
pago de deudas, gastos de alquiler y por supuesto algunos otros como la vivienda, que son fundamentales para las familias, ¿verdad? Lo que quiero decirles también que de acuerdo con la encuesta realizada, la última encuesta nacional realizada por OIM con el apoyo de UNICEF en el año 2010, esos son los datos que están ahí reflejados, que es la última encuesta especializada del tema. El balance que les voy a hacer no corresponde con las cifras que están presentadas ahí, porque estas son directamente de los resultados de la encuesta. Sin embargo, para el año, esta fue 2010, para el año 2015, al año 2014, las proyecciones de población, del total de la población de Guatemala se estimaban que íbamos a ser 15 millones de habitantes. No sabemos si es cierto, pero no tengo de otra más que decir eso. 15 millones de habitantes, aunque no haya censo, ¿verdad? Y que el censo sea demasiado viejo, pero 15 millones es lo oficial por ahí, reportado por CGPLAN, por el Banco de Guatemala, etcétera. Más o menos se calcula que entre 4 y 5 millones de guatemaltecos reciben remesas familiares procedentes de Estados Unidos. Entonces tenemos de fondo 15 millones y 5 millones de receptores. Son remitidas por un aproximado entre 1.600.000 y 1.800.000. Eso significa que involucrado con la dinámica económica alrededor de la generación y envío, recepción de remesas, guatemaltecos habrían alrededor de 6,5 millones, que en su conjunto podrían ser cerca del 40% del total de la población. ¿Sí? Los que envían, los que reciben, se suman y se vinculan con el tamaño de la población total. Estamos hablando más o menos del 40% del total de la población. Esto es muy grave. O sea, 40% de la población depende de esos recursos de manera directa. Y además estudios hechos, por ejemplo, por CGPLAN han mostrado cómo las remesas son hoy día el único factor que ha permitido sacar a familias enteras de la línea de extrema pobreza o de pobreza general, para elevar su ingreso en el sentido que lo hace el Banco Mundial, de 1 y 2 dólares de ingreso per cápita diarios. Como esto ya aumentó, hay una porción de familias y de personas en el país que ya salieron de la pobreza gracias a estos recursos. Muy bien, entonces esto es en términos generales el balance que quería hacerles para terminar el contexto de la gestión de las migraciones. Y entonces entramos a lo que nos toca hoy. Esto va a ser más rápido, pero esto es algo como muy cercano a la práctica que ustedes tienen y a las necesidades de generación de respuestas o de comprensión de dónde se ubican las disposiciones o los servicios que ustedes realizan cotidianamente en sus dependencias. Ahora les pido por favor que escriban para qué les sirve a ustedes lo que hablamos sobre temas de desarrollo. Muy bien. Yo quisiera que pensáramos cómo el ámbito de competencia de una institución como Cancillería o el Ministerio de Trabajo es un ámbito de proyección institucional especializado, que para el logro de sus propósitos más altos
consignados en las leyes orgánicas, en los reglamentos, en los ROI, de todas las instituciones, cada una en su particularidad, no van a alcanzarse si no se complementan con el esfuerzo colaborativo de otra dependencia. Porque es una segmentación necesaria para poder trabajar, para poder delimitar competencias, procedimientos de actuación y encima responsabilidades, ¿verdad? Es un tema que hay que mantener. Pero estos procesos, los problemas, los servicios no serían suficientes si estos hoy día no se complementan con la actuación colaborativa de otros, en el mismo proceso. Bajo este enfoque hemos estado trabajando en la gestión de las políticas y de las migraciones en y desde Guatemala. Y entonces hemos desarrollado una iniciativa de seguimiento sistemático de lo que se va logrando, de la observación participante, que significa estar con, trabajar con, hacer registros administrativos, hemerográficos, declaraciones, etcétera, de las definiciones que van tomando las instituciones de gobierno y sociedad civil en Centroamérica para gestionar el proceso de las migraciones en el contexto regional. Entonces, el propósito de este esfuerzo ha sido el de promover el diálogo informado en la toma de decisiones públicas para la generación de políticas, planes, programas y leyes que garanticen la protección integral de los derechos de las personas migrantes y sus familias. Tenemos el enfoque, adoptamos el enfoque de la gobernanza para este proceso, y entonces desde esta perspectiva el Estado y los actores no gubernamentales interactúan bajo el principio de la corresponsabilidad. Y es una alternativa de adaptación de diferentes actores a las nuevas demandas y necesidades sociales que se caracterizan por su alto nivel de complejidad, lo que ya hablábamos. Cancillería ve una faceta, CGPLAN ve otra, la Secretaría de Desarrollo Social es otra, Ministerio de Trabajo es otro. El conjunto es lo que nos va a ir dando la capacidad para intervenir en la complejidad, en el dinamismo y en la diversidad que hoy día nos muestran las migraciones, que además es un fenómeno, es un proceso que está transversal en toda la dinámica económica, social, política y cultural de los estados de la región. Hoy día las migraciones son el soporte fundamental de la macroeconomía y además de la sobrevivencia de la vida cotidiana de las economías familiares. Para hacer esta observación, también van a recibir este esfuerzo. Nosotros dividimos, como les decía, la vinculación, esta noción del Estado integrado por gobierno y sociedad, y tratamos de dar seguimiento a un conjunto de instituciones de gobierno que tienen bajo sus leyes orgánicas, sus reglamentos orgánicos, mandatos particulares para la actuación, o que sin tenerlos, porque no todo lo que está escrito en la ley es suficiente, sino que hay algunas que la propia circunstancia y el comportamiento del proceso migratorio ha demandado su intervención. Entonces la ley va atrás, las disposiciones administrativas van atrás, pero de facto y gradualmente se van integrando a las estructuras de funcionamiento y a las disposiciones administrativas. Así es, no podemos pensar que el Estado de Guatemala, por ejemplo, como es hoy, lo era a finales del siglo XIX, ni siquiera en la mitad del siglo pasado, y menos aún después de la firma de los acuerdos de paz. Hay reestructuraciones profundas de la dinámica institucional. Entonces, quien no los tiene todavía integrado como parte de sus mandatos, con frecuencia se suma
porque es necesario participar y aportar en la construcción de ese proceso de atención o de abordaje integral. Entonces aquí mencionamos únicamente algunas, ¿verdad? Distinguimos dos planos, territorialmente hablando y político-administrativamente hablando, también diferenciados, el plano nacional y el plano regional. En los gobiernos distinguimos los órganos de gobierno, el ejecutivo, legislativo y judicial, y en la sociedad civil, las redes, los foros, las mesas, etcétera, que integran a diversas instituciones para la actuación, o instituciones que a título individual también participan y aportan a la construcción de esa política pública. Aquí tenemos la mención de una cantidad básica de instituciones a las cuales hay que dar seguimiento para la comprensión de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, en el Ejecutivo, por supuesto, destacan la función de los ministerios de Relaciones Exteriores, de las direcciones de migración o instancias de coordinación interinstitucional, como sería por mandato la función de CONAMIGUA, en el caso de Guatemala, con migrantes en el caso de El Salvador, etcétera. En el plano regional, por supuesto, la Conferencia Regional sobre Migración es una instancia integrada por viceministros de Relaciones Exteriores que articulan, que participan en este espacio para la generación de políticas migratorias regionales o disposiciones regionales. Y ahí surgen mecanismos de seguimiento de temas y procesos específicos. Por ejemplo, la integración de grupos ad hoc para tratar temas particulares, como sería el caso de la niñez migrante o el caso de las migraciones laborales. La OCAM, que es la que está integrada por directores de migración en toda la región, por supuesto en el SICA, el CCSICA o el CISCA, que tiene como parte de su mandato hoy día también el seguimiento de las migraciones laborales. Son secretarías particulares y el Consejo Consultivo del SICA. El Sistema de Naciones Unidas tiene mandatos, por ejemplo, de este tema en la OIT, el ACNUR, el PNUD, entre otros. UNICEF, por ejemplo, se acercó al tema recientemente. Y la OIM, que es una instancia intergubernamental que atiende de manera particular el tema. En el legislativo, en el plano nacional, encontramos comisiones legislativas que incluyen el tema entre sus agendas. Debo decir que el único país que tiene una comisión de migrantes en toda Centroamérica es Guatemala. Todos los demás países, el tema fue incluido en las comisiones de Relaciones Internacionales, Derechos Humanos, y tienen un montón de apellidos, pero usualmente en las comisiones de Relaciones Internacionales. A nivel regional, entonces, en la instancia legislativa, aparece el Consejo Parlamentario Regional sobre Migración, COPAREM, el Foro de Presidentes de los Legislativos, el FOPREL, y por supuesto el Parlacén. En el órgano judicial el tema es incipiente, apenas empieza a tratarse y a introducirse de una manera especial versus el avance de otras instancias. Se está hablando de fiscalías especiales, se está hablando de la capacitación a jueces y a los órganos, a las personas que reciben denuncias en los ministerios públicos de la región. Este es un proceso y vemos con muy buenos ojos esas ideas, esas iniciativas que empiezan a tomar forma y que seguramente podrán terminar en decisiones de Estado, porque cuando se reestructura, cuando se define una fiscalía especial, ya es una disposición de Estado, no es transitoria a un gobierno.
Y en el plano de la sociedad, tanto en el nivel nacional como regional, pues en el caso de Guatemala, que es lo que ustedes tienen más a la mano, encontramos al grupo articulador que integra diversas instituciones de sociedad civil, entre ellas MENAMIG, INCEDES, la institución donde yo trabajo, la Pastoral de Movilidad Humana, entre otras. Pero hay correlatos o instituciones equivalentes en todos los países de la región, foros, mesas, grupos, redes, coaliciones, etcétera. Tienen muchos nombres, pero que tienen este formato. Muchas de estas redes, foros, mesas, forman parte en el plano regional de lo que sería la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, ROCOM. Una parte importante es la gestión académica. Afortunadamente, cada vez más instituciones académicas estamos contribuyendo, que tenemos un enfoque académico aplicado, estamos contribuyendo a la generación de información, de análisis que sea útil para la elaboración de disposiciones administrativas o de políticas públicas. En casi todos los países de la región hay instituciones que están contribuyendo de esta manera, trabajando con los gobiernos, o no, pero colocando en el debate público propuestas informadas y producto de análisis. Y por supuesto, encontramos a la iniciativa privada. Recientemente, por ejemplo, el CACIF acaba de tener una reunión, me parece hace una semana y media, en donde ya de manera explícita han mencionado la necesidad de profundizar entre sus estrategias en el tema de las migraciones. Esto es muy positivo, ¿verdad? Y diría que de manera especial es el único país en donde los consorcios empresariales se han pronunciado en esta dirección. Vamos a ver si esto se hace efectivo en el corto o mediano plazo, pero la intención ya está colocada y puesta en la escena pública. Y por supuesto, la agenda de la cooperación interviene en los planos nacional y regional, entendiendo a la cooperación como aquellas instituciones que aportan directamente a los gobiernos, como es el caso del proyecto ADA Integración, ¿sí? Y otras que de manera especial está incluido como parte de sus ejes de trabajo. La siguiente. Aquí tenemos una lista de procesos que van, lo importante es aprender a diferenciar los niveles de la intervención. Son ejemplos ilustrativos que pueden servirles a ustedes para ubicar los esfuerzos en un contexto más amplio, más global y por supuesto desde una perspectiva más estratégica. Es importante entonces mencionar como procesos hemisféricos y globales iniciativas como la de Cartagena más 30, que está proponiendo modificaciones a la Convención del Refugio y al protocolo de 1961 para la inclusión de nuevas formas de asignación del estatuto de refugio, asilo y refugio y la apatridia para personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar, de desplazamientos forzados en contextos de desastre, para personas que huyen de situaciones de inseguridad pública, etcétera, etcétera. En la biblioteca virtual que vamos a tener el gusto de compartir con ustedes, vienen 3 documentos de la iniciativa Cartagena más 30. En estos incluimos un informe de análisis que fue presentado al Consejo, a la Comisión Específica de Refugiados de la ACNUR en el contexto de Naciones Unidas. Es un informe hemisférico que ahora ya va a niveles globales con el análisis de la situación de los refugiados en América Latina. INCEDES forma parte de este esfuerzo y contribuyó en la elaboración del informe.
Hay un informe completo, hay un informe ejecutivo y también incluimos un documento que fue producto de la reflexión de los gobiernos de la región en una reunión realizada en Managua, Nicaragua, en el mes de julio, en donde a ese informe ya se agregan las posiciones de los gobiernos de la región y por supuesto el respaldo al contenido del análisis del documento de Cartagena más 30. Entonces van a encontrar 3 informes. Y la iniciativa Nansen, esta es una iniciativa promovida por el gobierno de Noruega y Suiza, en la que aparece, emerge, es un proyecto global en donde el tema eje son los desplazamientos forzados en contexto de desastres naturales y derivados en muchos casos por el cambio climático. Entonces, también formamos parte de este comité técnico y se llevó a cabo en el mes de diciembre una reunión en Costa Rica para elaborar una declaración, una propuesta a nivel centroamericano, en donde estuvieron participando académicos, organizaciones de sociedad civil y también representantes de las instituciones de gobierno. En el caso de Guatemala, para Cancillería, llegó la Dirección de Integración Regional con una representante que hizo contribuciones a la declaración final de este documento y que en sí el documento ya presenta la perspectiva regional de cómo estos procesos de los desplazamientos forzados deben ser incluidos en la agenda regional para su abordaje integral. Ese documento viene en particular, pero si toman cuidado, van a poder darse cuenta que en la reunión de julio en Managua, Nicaragua, y en el documento general de Cartagena más 30, ya fue incluido de manera particular los avances presentados en esta reflexión de la iniciativa Nansen. Luego vemos con mucha alegría y reconocemos de verdad los esfuerzos de generación de mecanismos multilaterales para la adopción de lineamientos, impulso de procesos como los grupos ad hoc en espacios como la CRM y el SICA. En este caso estamos hablando particularmente de la generación de mesas interinstitucionales, grupos ad hoc para el abordaje de temas como la niñez o migraciones laborales, y que fueron decididas ya como parte de este esfuerzo de búsqueda de complementariedad y de generación de corresponsabilidad intrarregional para el abordaje particular de estos temas. Las instancias de carácter regional, podemos mencionarlas rápidamente, son la Conferencia Regional de Migración, que surge en el año 96, a estas alturas ya estamos hablando de 18 años de existencia, y que ha sido un espacio integrado por viceministros para la generación de disposiciones en materia de política pública para las migraciones. Inició con 2 ejes, migraciones y derechos humanos y migraciones y desarrollo. Más recientemente ha incluido como parte de su agenda la conferencia regional el tema de la seguridad. Está el Consejo Consultivo del SICA, que le da seguimiento a una propuesta de política migratoria integral regional que acoge distintas perspectivas de gobierno y sociedad. El PNUDEC, a través de los informes nacionales y regional de desarrollo humano, el tema ha sido abordado de manera sistemática. En el caso de Guatemala, por ejemplo, empecemos más atrás, en el caso de El Salvador, en el 2005, el informe nacional de desarrollo fue dedicado de manera especial al tema de las migraciones. En el caso del informe de Guatemala, en el informe 2001-2002
2007-2009 y en el informe 2011-2012, se presentaron capítulos particulares para el abordaje de las migraciones. Y creemos que este ha sido un esfuerzo sistemático por colocarlo en la agenda y en el debate del desarrollo guatemalteco. En el caso de Parlacén, sufrió una reforma estructural debido a que la Comisión de Relaciones Internacionales desde hace 3-4 años modificó su enfoque y agrega al tema de relaciones internacionales, ahora se llama Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios. Parlacén también ha firmado convenios con distintas instituciones de la región, entre ellas ICEDES, Flaxo, para el abordaje y la discusión o el seguimiento de distintas facetas de la migración. Y hasta hace muy poco, el Parlacén solo hacía recomendaciones a los legislativos de la región. Sin embargo, hoy día, por disposiciones internas de su asamblea, también y por aceptación de los legislativos de la región que son parte, de los países parte, el Parlacén puede presentar propuestas de ley, lo cual amplía el ámbito y las posibilidades de intervención. El Consejo Parlamentario Regional sobre Migración, Selvin, por favor muéstreme los dos libros, no los traemos en ese y el que sí. Estos dos libros fueron desarrollados, el primero, para hacer un análisis de las legislaciones migratorias de los países de Centroamérica, de miembros de Coparem y de México. Fue editado y publicado en el año 2010, de manera que el análisis corresponde a ese periodo. Pero es un aporte sustantivo porque antecedió a una serie de modificaciones a la ley de migración en todos los países de la región. Desafortunadamente, aún no en Guatemala. Y el siguiente trabajo, es un esfuerzo para discutir los temas de las leyes vinculadas a la situación de las migraciones laborales dentro de la región centroamericana y además una revisión crítica del marco legislativo que ampara los derechos de los trabajadores dentro de la región. Estos dos libros, tenemos el segundo para compartir con ustedes en un CD, el primero no, pero va a ir en su biblioteca electrónica ambos libros. Gracias, Silvia. Y el FOPREL ha desarrollado a través de su Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales y de Integración Regional una ley marco para la protección de los derechos de las personas migrantes en la región. Este es un trabajo una disposición muy importante porque va creando ese marco de referencia de integración regional que hoy día debe estar presente en la ejecución de las comisiones particulares en cada legislativo de la región. Voy a hablar un poco de las acciones de gobierno nacional. En el caso de Guatemala con la MIGUA, la Comisión de Migrantes, que hoy día está promoviendo la Mesa Permanente de Discusión sobre Migración, Desarrollo Social y Derechos Humanos de los Migrantes. Y esta es una mesa interinstitucional entre instituciones de gobierno e intersectorial entre instituciones de gobierno y de sociedad civil. En El Salvador hubo reformas estructurales, es el único país que ha avanzado en toda la región a reformas estructurales de su Cancillería, modificando el enfoque de abordaje de las migraciones e introduciendo viceministerios que atienden temas de los salvadoreños en el exterior,
de los salvadoreños retornados, de la familia migrante dentro del territorio salvadoreño, etcétera, etcétera. Y promueve en el 2012 la ley que es como el correlato de Conamigua, que en el caso salvadoreño se llama Conmigrantes. Honduras ha desarrollado acciones legislativas de reforma o vinculación entre migración, desarrollo, remesas y los temas educativos. Nicaragua reformó, tiene una nueva ley de migración a partir del año pasado, y Costa Rica hizo reformas a la ley de migración, pero me falta consignar aquí también a la ley nacional que tiene que ver con el Estatuto de Refugio. La sociedad civil, bueno, ya la hemos hablado un poco, la ROCOM, que trabaja a la par de la CRM y está en el CCCICA formando parte de ese esfuerzo de generación de política migratoria integral regional, y del grupo ad hoc en materia de atención de la niñez y de las migraciones laborales. Los otros creo que los conocen: Grupo Articulador en Guatemala, más o menos equivalentes en El Salvador como COFAMIDE, la Red Migres, Pares, ACEFIN, todas son redes. En Honduras, Comifapro. Muchas de las organizaciones de las redes dentro de la región han surgido de parte de los familiares de migrantes no localizados o desaparecidos o muertos en procesos de tránsito, fallecidos en procesos de tránsito, y en consecuencia ellos en estas organizaciones se han vinculado para la búsqueda de sus familiares. Entonces, en torno a una agenda principalmente de derechos humanos. Y por último, yo diría que es importante destacar que hay una importante contribución colaborativa entre organizaciones, instituciones académicas de México y Centroamérica para la generación de estudios, ¿verdad? Van a encontrar en su biblioteca electrónica algunos aportes de INCEDES, otros que hemos hecho, por ejemplo, con el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración de México, y es un documento importante que yo sugiero mucho su lectura porque presenta un enfoque de seguridad para el migrante, en donde la seguridad de la persona humana es la central, ¿verdad? Y presenta pues una propuesta de discusión de la agenda de seguridad para los países de la región. Recientemente el INEDIM también presenta un estudio al que denomina Quo Vadis y que habla especialmente de los programas de trabajadores temporales, concluyendo de manera muy especial como la debilidad más grande de los programas de trabajadores temporales, por ejemplo los que van a Canadá, su debilidad, su punto flojo, está en los procesos de reclutamiento y contratación, que normalmente replican los problemas de contratación histórica, los formatos de contratación histórica de los países de salida, ¿verdad? Entonces ese es el punto débil. Afortunadamente el Ministerio de Trabajo ya está trabajando de manera muy vinculada, muy colaborativa con Cancillería, y seguramente como parte de los esfuerzos de elaboración de protocolos y otros procedimientos de interconexión se van a encontrar propuestas para dar seguimiento sistemático y colaborativo, por ejemplo, a la certificación de las empresas de certificación y de contratación de, a la certificación de empresas de contratación de trabajadores. De manera colaborativa con Sin Fronteras hemos hecho varios estudios como los que presentamos, y la OIM en vinculación con Flaxo Costa Rica presentó un diagnóstico de las migraciones laborales en Centroamérica muy valioso,
del cual inclusive utilizamos información presentada en este esfuerzo, que está incluida en el libro hecho a cargo del doctor Abelardo Morales. Y un trabajo que empieza coordinado por la OIM, en donde se vincula los temas de salud y migración. Esto es una novedad, apenas está avanzando. Ahí hay presencia en un comité técnico de seguimiento, una especie de comité asesor, personas del Ministerio de Salud, de la Cancillería, de Conamigua, de sociedad civil, y por supuesto también nos invitaron a formar parte. Vamos a tener resultados de estos estudios de acuerdo con el cronograma en el primer trimestre del año entrante, y es una dimensión de las migraciones que no ha sido analizada, pero sobre la cual hay que trabajar. Nosotros hemos hecho más en el tema de educación, y en consecuencia pues este es un aporte muy valioso para ir integrando el análisis de lo que debería ser el enfoque de política social para la región vinculado con los temas de migración. Muy bien, entonces nosotros pensamos en ese marco tan complejo de iniciativas, de procesos legislativos, de disposiciones administrativas en los ejecutivos, de disposiciones programáticas para tratar temas especiales, como por ejemplo temas clave como el de trata de personas, como el de la niñez migrante o el de los trabajadores de las migraciones laborales, que el tema hoy día, dada la magnitud, la intensidad y la complejidad de sus características, sus comportamientos y sus impactos, debería ser un tema transversal en todas las definiciones de política de Estado, en todas. Implica a este país el 40% de la población. Está por arriba el ingreso de remesas, por arriba de todo el gasto social. Tiene un impacto en la manera de ser, en la manera de pensar y de ver el futuro. Y tiene un profundo impacto. Ya no me va a dar tiempo de hablarles de los esfuerzos que estamos haciendo en comunidades de origen con jóvenes. Pero de verdad es muy elocuente cómo el futuro de jóvenes entre 15 y 17 años está construido basado en la migración. La posibilidad de ser, de tener éxito, de vivir más o menos con las condiciones básicas está articulado a la emigración. Parece ser que tenemos que pensarnos, porque no podemos definir el rumbo de un país, de una nación, soportado en el trabajo expatriado y sobre todo en el trabajo expatriado de jóvenes. Entonces, y cuando los detienen en el camino, cuando los detienen en cruces de fronteras, cuando los deportan, cuando los devuelven, cuando violan sus derechos humanos, cuando no tienen alternativas en las comunidades de origen. Todo eso son pequeñas facetas de un proceso complejo en donde el Estado, que no son solo ustedes, las instituciones de gobierno, sino también la sociedad, tenemos corresponsabilidad. Entonces, por eso hablamos de la transversalización. La inclusión de las migraciones como tema y abordaje sistemático en el diseño e implementación de políticas sociales y económicas. Es lo que estaba dicho anteriormente. En los niveles de política, planes, programas y proyectos, pero con carácter de Estado. Eso significa un ejercicio colaborativo entre el diseño de las políticas y el esfuerzo legislativo. Porque mientras no sea una política legislada, no puede generar recursos para su ejecución. Entonces no aparece en el presupuesto y todo quedó como buena intención, ¿verdad? Y eso no es posible. Y nosotros proponemos también la necesidad del enfoque territorial multinivel, que significa
pasar de lo local comunitario, ahí hay algo que hacer, a lo nacional, a lo transfronterizo, a lo regional desde la perspectiva de la vinculación del sistema migratorio regional del que hablábamos ayer, Centroamérica, México, Belice, articulados hacia el norte, y lo hemisférico global, ¿verdad? Ya vimos que hay agendas globales que tienen implicancia directa con lo que acontece en el plano nacional. Y quisiéramos decir que no se puede hacer todo de una vez, que es importante pensar que es un proceso que se está construyendo y entender que entonces la necesidad de la vinculación interinstitucional e intersectorial para la complementariedad y la noción de proceso se empieza por la colaboración, luego se coordina acciones y luego lo deseable es que se busquen mecanismos o acuerdos de cooperación para el hacer juntos. Este es como el nivel más pleno, más explícito de la asunción de la corresponsabilidad. Sigamos. Yo quisiera decir que hay algunos 4 temas en la agenda nacional para terminar. El tema del reconocimiento de que el trabajo infantil genera condiciones y experiencias que anteceden a la migración de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. El hecho de que haya una porción muy grande de niños, niñas y adolescentes trabajando para vivir se asocia irremediablemente con la migración, porque una persona menor de edad que sobrevive por su propio esfuerzo piensa que es capaz de lograrlo y de tener éxito, ¿verdad? Y en ese sentido, aportes hechos el año pasado nos indicaban ya que el 20% del PIB estaba generado por el trabajo de personas menores de edad en este país, en toda Centroamérica, mano de obra infantil. Entonces, este es un tema de agenda que afortunadamente estructuralmente lo tiene bajo su responsabilidad el Ministerio de Trabajo. Luego el derecho a la identidad personal, que es un aspecto fundamental de la migración en condiciones de seguridad humana. El existir, el ser reconocido como ciudadano, como persona de un país, miembro de una comunidad, está basado en la aportación, en el acceso, la aportación y uso de documentos de identidad personal. Entonces nosotros, evaluando cifras, datos que son bastante débiles, sacados de los registros especializados, decimos que en Centroamérica es necesario realizar acciones sistemáticas para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la identidad personal de las poblaciones que radican dentro y fuera de su territorio. Todo este esfuerzo gigante de trabajo interinstitucional que, por ejemplo, se está haciendo en los consulados, entre el RENAP, la DGM y Cancillería, más o menos, pero ahí va. Está bien, eso es una buena práctica que debe irse fortaleciendo, que es necesario que se dé, y del ejercicio del acceso al pasaporte y a la, ¿cómo se llama? El DPI, ¿verdad? En el caso de las personas dentro del territorio nacional. Nosotros estamos escribiendo un documento que se llama Indocumentado en Tierra Propia, se los vamos a pasar más adelante, donde estamos tratando de caracterizar la complejidad y las implicaciones de lo que significa el no tener acceso a la documentación personal y nacer, crecer, vivir sin ese documento. ¿Qué implica? Muy bien. Luego, aquí tenemos un aporte importante de un esfuerzo realizado, es este libro que viene en su biblioteca electrónica, pero que a pesar de los
logros de los cuales nos sentimos muy orgullosos en INCEDES por la colaboración que hemos tenido con el Ministerio de Educación en los últimos 6 años para trabajar tratando de educar y capacitar a maestros, a supervisores de educación en todo el país. Este libro fue hecho de manera colaborativa con el Mineduc, es un libro para maestros, se transversaliza el tema de las migraciones en todos los ejes del currículum nacional base y sirve como texto de referencia para profesores. Esta experiencia ha sido exitosa, como les digo, hoy día hemos capacitado a más de 6,000 personas para el manejo y uso de este documento, pero sabemos que es insuficiente. Entonces el tema de las migraciones como eje en los procesos educativos es todavía un tema que se empieza a abordar, pero que requiere de más esfuerzos y de más aportes colaborativos e institucionales. Ahí en la biblioteca electrónica va a ir para ustedes el libro para los maestros por si quieren hacer una revisión. Y luego en el plano de la salud, pensando en esa gran noción de política social que focaliza salud y educación, con enorme preocupación debemos decir que hemos observado sistemáticamente en las comunidades de origen que las remesas modifican los estilos de vida, modifican las pautas de consumo. Voy a hacer un chiste, tengo alumnos en la Universidad del Valle y alguien me dice, es que las remesas producen consumismo. Bueno, las remesas son salarios que llegan después de mucho esfuerzo a la familia, ¿verdad? Y ellos deciden cómo las utilizan. Tal vez eso del consumismo es porque a veces pensamos que va a estar siempre con su mismo pantalón, con su misma camisa, con su misma, ¿verdad? Eso del consumismo es algo que es delicado de evaluar. En realidad nadie juzga cómo usamos nuestros propios salarios, ¿verdad? Igual derecho tienen todos. Pero lo que sí es cierto que en contextos de desinformación, de falta de acceso a conocimientos, los niveles de nutrición han sido mermados a causa del consumo o de modificación en los patrones de crianza. Cuando ya tenemos dinero, tal vez no queremos dar lactancia materna. Cuando ya tenemos dinero, introducimos más que proteína, carbohidratos, vitaminas en los patrones de nutrición, de alimentación cotidiana, pues lo que no podíamos comer antes, ¿verdad? Y entonces aparecen los Torchix, las Coca-Colas y todo eso sabroso que les encanta a los niños. Pero que cuando se convierten en el eje de la alimentación pueden generar desafortunadamente también niveles importantes de desnutrición. Este es un tema pendiente. Hemos hecho observaciones, hemos encontrado que en los municipios donde se proyecta el programa Hambre Cero, donde hay una estrategia direccionada de parte del gobierno actual, también hay un importante flujo de remesas, coincidentemente. Y entonces esto es algo que nos llama la atención y que nos parece que no debe quedar como perdido en la agenda. Un niño que no come bien no es que quede, como dicen algunos, atrasado para toda la vida. No, es un tema de desarrollo de su estructura ósea, de sus capacidades. Los guatemaltecos sabemos vivir en medio de la adversidad. El asunto es que el derecho pleno a una vida saludable es el que está en tensión aquí. Y entonces los sistemas de información que se generen de parte de las dependencias encargadas en salud, en CGPLAN o en la Secretaría de Desarrollo Social son claves para intervenir en este pequeño aspecto vital de la vida cotidiana de las familias. Y bien, yo con esto concluyo y deseando de verdad que los aportes sean útiles para el trabajo que ustedes desarrollan.
y ahí nos tienen a la orden. En su biblioteca electrónica van a encontrar los documentos que fueron utilizados para este esfuerzo, y traemos algunos ejemplares en formato electrónico de las leyes, de los estudios de migraciones laborales y el documento para maestros, por si quieren recogerlo. Muchas gracias. ¿Sí? Perdón, concretemos, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando los detienen, algunos niños son víctimas de malos tratos, y mi pregunta va enfocada más si se han hecho algunos esfuerzos en ese sentido para poder leer al respecto, si usted me pudiera compartir. Es correcto. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Vamos a hacer una ronda, unas 3 para... Licenciada, también me quiero unir al comentario de agradecerle por la excelente exposición. Es un tema muy complejo, muy interesante también. Y la verdad es que, por lo menos yo en mi campo de trabajo, recientemente hemos tenido la oportunidad de estar más de cerca con el tema de migrantes, específicamente con el tema de menores migrantes, y con cómo buscar las estrategias y proyectos para resolver la situación, ¿verdad? Y generar desarrollo. Tal vez mi pregunta es un poco más vana, más sencilla. En algún momento nos puso una gráfica donde decía cómo se distribuía la remesa, cómo se utilizaba, en qué porcentaje se utilizaba en inversión, en construcción. Y alguna vez discutía con alguien sobre que no hay cultura de ahorro, o no se ahorra. Y bueno, mi posición era como, bueno, si yo tengo mi salario, yo de lógica ahorro un poco, pero no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma capacitación, digamos, en ese tema. ¿Hay algún proyecto, alguna iniciativa o algo donde se capacite a las familias para el tema del ahorro? Porque a veces cuando regresa el migrante pasa mucho que cuando regresan ya no tienen su casa, o ya no tienen nada, o perdieron todo por las hipotecas, entonces es... Muchas gracias. Licenciada, muchas felicidades por la intervención en esta capacitación del proyecto A de integración. En relación a los asuntos migratorios, los conflictos sociales y políticos que se han dado a raíz del desplazamiento de las personas, muchas veces también influye que haya un pariente, un amigo muy cercano. Entonces todo esto tiene que ver que una persona decida migrar a otro país. No solo son los conflictos sociales que se dan. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Usted como académica, me gustaría saber su punto de vista acerca de la propuesta de ley que tiene el Congreso sobre la sanción a padres de familia por enviar a niños no migrantes, pues no acompañados. Quisiera saber su punto de vista acerca de esto. Gracias. Bueno, voy a empezar por la última. Tengo conocimiento que se ha resistido la promoción o la promulgación de dicha ley. Sin embargo, yo quisiera aprovechar y dar mi opinión al respecto. Cuando estaba en ese momento me visitaron de Guatevisión y hicieron la misma pregunta después de que hablamos como 2 horas. Y francamente es difícil externar una opinión pensando en las implicaciones que puede tener la edición o los cortes que hacen en los medios, ¿no? Así que ahora me siento en confianza para decir completo.
Por supuesto que no podríamos estar jamás de acuerdo con una propuesta de este tipo. En primera instancia porque es impráctico, imposible llevar a la práctica. ¿Cómo vamos a hacer para encarcelar a los padres de todos los niños migrantes y en qué lugares? Sí, es impráctica. ¿Con qué presupuesto vamos a gastar como Estado recursos para encarcelar familiares de migrantes menores de edad? Es impráctico, es imposible llevar adelante. Pero además es profundamente riesgosa en términos de la serie de implicaciones que en materia de derechos humanos se estarían violentando. No solamente el tema de las convenciones de derechos humanos como tal, sino que el delito como tal prescrito o el intento de tipificación como delito quedó a medias porque no hay suficientes elementos para consignarlo de ese modo. Entonces estamos esperando una ley de migración para Guatemala desde hace más de 4 años. Una ley que nos permita tener un marco de referencia para la administración de los flujos, los ingresos, las salidas de las personas dentro y hacia afuera de nuestro territorio, que defina los procedimientos de actuación de las dependencias específicas. Tenemos 4 años y estamos tratando de incidir en que esas leyes se hagan desde una perspectiva de derechos y del debido proceso. Pero sí tuvimos medios, el efecto era, o el intento era, a nuestro juicio, pues, generar una multiplicación con efecto mediático. Estamos aquí, estamos diciendo y hablando respecto de un tema que conocemos todavía poco. Me da la impresión, no recuerdo el nombre del legislador, pero sin duda, a pesar de que es de la Comisión de Migrantes, creo que se aventuró, que fue un poco arrebatado y que bueno que lo repensó y que la quitó, ¿verdad? Desistió de su promoción, o sea, ya no existe. En torno a lo que usted decía, es correcto, entre el documento Cartagena más 30, efectivamente se reconoce que no solo los conflictos sociales y políticos han propiciado migraciones en el periodo reciente, sino que se agregan 9 procesos que se han identificado en la región que son motivo de la propuesta que se presentó a Naciones Unidas, a la Comisión de Refugiados, para la consideración de los cambios estructurales a la Convención del Refugio y al Protocolo de 1968. Ahí lo va a encontrar en la biblioteca electrónica. Hay 9 temas, entre otros la violencia o la inseguridad pública. Y en el caso del tema del ahorro, yo quisiera decirle que la perspectiva de la forma en que se pregunta en una encuesta también se proyecta y tiene una influencia grande en los resultados, ¿verdad? Entonces se habla de consumo-gasto, una noción de consumo, una noción de inversión y gasto. Y en el gasto destaca el consumo y en la inversión se ve poco porque la generación o por ejemplo la obtención de activos como serían los terrenos, las viviendas, las mejoras en la vivienda, la compra de herramientas para el trabajo, ¿sí? No son preguntas. Y entonces queda muy disminuida esa noción de inversión para el futuro, para la sostenibilidad de la vida. Y la noción de ahorro como tal, como lo que significa la propuesta de bancarización de los recursos, que es sacar su libreta para poner mensualmente una cantidad, empieza a ocurrir, y sí ocurre,
con mucha frecuencia y de manera notable en la segunda generación. O sea, después de comprar la casa o de construir la casa, después de que los papás niños están en la escuela, después de que ya se tiene el carro para llevarlos, traerlos, estoy hablando de comunidades rurales, entonces una segunda generación, un segundo periodo, el momento de la migración, cuando ya se han pagado todas las deudas, se empieza a pensar en el ahorro como tal, en esa perspectiva de tarjeta y eso, y las cooperativas de ahorro y crédito han entendido perfectamente que ese es un nicho, ¿verdad? Y que lo han promovido bastante vigorosamente. Lo que ocurre es que los estudios que hemos logrado realizar en Guatemala todavía no han tenido la capacidad metodológica para hacer ese cálculo de la historicidad y el comportamiento de los recursos en el tiempo. Estoy hablándole de pequeños esfuerzos de estudios de caso que hemos hecho nosotros, pero a nivel nacional todavía no existe un estudio o no se ha dado cuenta de esa evolución de la inversión y que ya con el tiempo genera excedentes que permiten entonces el ahorro. O sea, hoy día se hace como un juicio fuerte con bases insuficientes, ¿verdad? Y a usted le recomendaría el trabajo recientemente presentado con la UNICEF en colaboración con la Pastoral de Movilidad Humana, en donde se habla justamente del tema de los riesgos, de la situación que viven y de lo que se está haciendo para atenderlos. Desafortunadamente no tengo el formato electrónico del documento y no lo puedo compartir, pero yo supongo que si usted se pone en contacto con la Pastoral de Movilidad Humana, quien tiene el crédito de la autoría del trabajo, podría conseguir